Hoy ha pasado lo que el poder juró que nunca veríamos. José Luis Ábalos, el fontanero mayor del sanchismo, ha cruzado el umbral de prisión. Y con ese portazo de hierro empieza otra cosa, la guerra real dentro del PSOE. No la de los titulares edulcorados, no la de los argumentarios con lacito, la de las viejas lealtades rotas, la de las facturas pendientes, la de si yo caigo, no caigo solo. Porque si hay un político con memoria de elefante y agenda con más capas que una cebolla, es Ábalos. Y si alguien sabe dónde están las vigas del edificio, es el que lo ayudó a levantar. Que su exnovia haya ido a visitarlo no es un cotilleo de corazón, es un presagio. Cuando la política cruza la puerta del módulo, los silencios se encarecen y los mapas de poder se redibujan. Entra el orgullo herido, la sensación de ser utilizado como parachoques, el inventario de agravios. Y junto a eso, una verdad incómoda para todos los que han vivido de señalar con el dedo a los otros. Si Ábalos decide hablar, si abre el cajón, la versión oficial se convierte en papel mojado. El relato del sanchismo siempre fue el mismo. Ellos eran la barrera moral frente a la casta y la corrupción, los custodios de la democracia, los que no pactan con, nunca aceptarían, jamás permitirían. Luego llegaron los hechos. Pactos con quienes juraron que jamás, ministerios con sello activista, tribunales usados como escudo, medios públicos convertidos en gabinete de prensa y comisiones de investigación convertidas en teatrillo de interrupciones. Mientras tanto, la calle aprendió a gritar más fuerte que los platós. Dimisión, elecciones, basta ya. La hemeroteca no falla, ni el instinto del ciudadano que huele el truco. Hoy la ficha que cae no es un concejal anónimo ni un asesor de tercera, es el hombre que acompañó la toma de Ferraz, que lubricó mociones, que supo que se firmaba, cuándo y con quién. Por eso el terremoto no es solo judicial, es sistémico. Porque si Ábalos tira del hilo, detrás pueden aparecer llamadas, reuniones discretas, pantallas intermedias, el mapa completo del cómo se hace que tantos niegan en público y veneran en privado. Y ahí entra otro nombre que sobrevuela como un dron, Koldo. Sus pruebas, sus conversaciones, su si yo hablo. La pinza perfecta, el que firmaba y el que ejecutaba, el que estaba arriba y el que estaba a pie de pista. El manual entero. El PSOE lleva meses viviendo de pirotecnia, no habrá adelanto, hay estabilidad, España va como un cohete, todo es laufare, todos son bulos. Pero la realidad es más cerca, presupuestos en el alambre, socios que chantajean al minuto uno, un fiscal general que se convirtió en problema en vez de ser solución, una opinión pública cansada de relatos y deseosa de hechos. Y los hechos, como decía un clásico, son sagrados. La política puede bailar alrededor, puede poner música y focos, pero al final siempre aparece la factura. Y cuando esa factura entra por el torno de una cárcel, la música deja de sonar. No es casualidad que de repente se multipliquen los llamamientos a bajar el tono, a no judicializar la política, a respetar las instituciones, las mismas que se pisotearon cuando convenía. Tampoco sorprende que se intente convertir en ataque a la democracia cualquier pregunta que apunte hacia arriba. Es la doctrina del muro. Los míos siempre son inocentes, los tuyos siempre culpables. Nosotros contamos el cuento y tú te lo crees o eres facha. Pues bien, ese muro hoy tiene una grieta gigantesca con un apellido grabado en la placa de la celda. La visita de su exnovia, esa escena fría, áspera, muy poco televisiva, nos recuerda algo esencial. La política no es un eslogan, es una cadena de lealtades. Y la lealtad, cuando no es recíproca, muta en venganza. A quien lo reduce todo a cuéntame tu fuente, le equivale decirle cuéntame tu motivo. Aquí el motivo es cristalino. Nadie soporta que lo dejen solo cuando aprieta el barro. Nadie. Menos aún quien sabe que muchos se han beneficiado de su silencio durante años. La pregunta no es si Ábalos hablará, es cuánto y cuándo. La experiencia dice que cuando un hombre de aparato se siente traicionado, primero mide, después tantea y por último ejecuta. Documento, audio, detalle, nombres propios. Y cada pasito añade pánico en la Moncloa, nervios en el partido, control de daños en los medios amigos. El manual del poder dicta salir con el término de moda, ultraderecha, fake news, conspiración, pero el manual de la realidad responde con 3 palabras: pruebas, fechas, firmas. De todo esto hay una consecuencia que trasciende al PSOE. Cuando un régimen se sostiene en la propaganda y en la negación, la explosión interna no solo arrasa la sede, salpica a todas las instituciones que ha colonizado. RTVE, agencias, fiscalía, ministerios, chiringuitos presupuestarios.
Lo que caiga de ese árbol mostrará hasta qué punto se había confundido Estado con partido. Y ahí reside la verdadera batalla cultural que se abre hoy. Reconstruir la separación de poderes, limpiar el espacio público de comisarios ideológicos y devolver a la prensa el papel de perro guardián, no de perro faldero. ¿Y la calle? La calle se mueve. Lo hemos visto en pueblos que eran cinturón rojo agotados de abandono, en barrios hastiados de inseguridad, en familias que no llegan a fin de mes mientras los ministros presumen de colonoscopias express y coches oficiales, en autónomos sangrados a impuestos a los que se les trata como sospechosos permanentes mientras los protegidos disfrutan de blindajes informativos. Esa calle no necesita consignas, necesita dignidad. Y la dignidad empieza cuando caen las máscaras. Puede que algunos sigan aferrados al relato de que esto se arregla con comunicación. Pero no hay spin que tape un torno. No hay giro semántico que borre un parte de entrada. No hay tuit que frene a dos hombres con ganas de hablar, uno dentro, otro fuera. Si el sanchismo perdió el monopolio del relato hace meses, hoy empieza a perder el control del expediente. Y cuando el expediente manda, el miedo cambia de bando. A partir de ahora, veremos tres movimientos. Presión asfixiante para desacreditar a Ábalos, está despechado, no es creíble. Operación Abrazo para contener lo que pueda soltar, todo fue a sus espaldas, no sabíamos nada, y cortina de humo legislativa para distraer, nuevos derechos, batallas culturales importadas. Nada nuevo bajo el sol. La diferencia es que, por primera vez, hay dos vectores con capacidad de dinamitar el guión, la memoria de quien firmó y la carpeta de quien cobró. A los que llevan años decidiendo qué se puede decir y qué no, hoy les tiembla el dedo en la tecla. Esto no va de venganza, va de higiene. De demostrar que en España todavía hay un límite que no se negocia, el Estado de Derecho. Si lo que muchos sospechan se documenta, y todo apunta a que hay mucho por documentar, no bastará con un par de dimisiones cosméticas. Hará falta una auditoría moral y material de todo el ciclo sanchista, nombramientos, contratos, presiones, silencios, recompensas. Hará falta devolver al ciudadano algo que le robaron entre tertulias y eufemismos, el respeto. Hoy empieza la verdadera guerra del PSOE, la que no se gana con titulares, sino con verdades. Y si esas verdades se abren paso desde una celda y desde una carpeta, tal vez empecemos a cerrar una etapa de infamia política. Puede que se acabe el tiempo de los que perdieron la guerra y ganaron el relato. Puede que por fin deje de haber comisarios de lo decible. Y puede, solo puede, que volvamos a hablar de lo importante: seguridad, prosperidad, libertad y un país que no se venda por un puñado de votos. Si estás harto de que te manden callar desde un atril, comparte este vídeo. Que la verdad entre por la puerta grande, no por el patio de atrás.